Buenas noches, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a una clase más de esta serie que estamos llevando acerca del bautismo sin inmersión en agua. Es un gozo poder estar con ustedes y poder compartir de nuevo la hermosa palabra de nuestro Señor. Como cada noche le rogamos en el amor de Cristo Jesús, si este material es de bendición para sus vidas, por favor compártalo en sus redes sociales, compártalo en su canal o compártalo con sus amigos, familiares. Nuestro único deseo es servir a Dios y servir a todos los seres humanos para que lleguen al conocimiento de la verdad que nos hará salvos. En esta oportunidad, en esta hora que vamos a estudiar, vamos a estar meditando en algunos ejemplos, en algunos textos que tenemos en el libro de los Hechos acerca de conversiones. Esos primeros cristianos que se convirtieron en el primer siglo, ¿qué hicieron ellos exactamente para convertirse en cristianos? Como usted puede ver, y ya lo hemos mencionado muchas veces, estamos hablando acerca del bautismo. ¿Es importante el bautismo? La Biblia dice que sí, aunque muchos digan lo contrario. Hay una importancia en el bautismo porque el bautismo nos pone en una relación con Dios. Es lo que dice la Biblia. Y en este estudio estamos dejando que sea la Biblia la que nos instruya acerca de este tema tan importante. De hecho, no tenemos otra fuente para conocer o tener información acerca del bautismo que no sea la Biblia. Este es un tema divino, es un tema que Dios nos ha dejado en su palabra, específicamente también su Hijo Jesucristo, antes de partir de este mundo, le dijo a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos acá la gran comisión de Cristo y encontramos a nuestro Salvador dándole primordial importancia al tema del bautismo. Así que hoy sabemos, en el Nuevo Testamento, el bautismo válido es el bautismo de la Gran Comisión, ese bautismo que por definición es una inmersión en agua. Pero este es tan solo un repaso de lo que hemos visto ya en algunas clases. Vamos sin más demora al tema que nos ocupa en esta noche y espero que todos podamos aprender algo nuevo. Muy bien, estamos ya de vuelta para dar inicio al estudio de esta noche, lección número 10, un estudio acerca de los ejemplos de conversiones que tenemos en el libro de los Hechos. Para dar inicio en esta oportunidad, como primer punto, vamos a estar hablando acerca de que el libro de los Hechos es un libro en particular que a mí me fascina. Lo he enseñado muchas veces en las congregaciones donde he servido como ministro y no me canso de enseñar el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un libro que nos habla acerca de ese inicio de la iglesia del Señor. Para recapitular, nosotros tenemos la Biblia dividida más o menos de la siguiente manera. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va desde Génesis hasta Malaquías y en el Antiguo Testamento lo que encontramos es una serie de hombres, de profetas, anunciándonos acerca de la venida del Hijo de Dios. Desde el Génesis hasta Malaquías lo que encontramos es una serie de profecías mesiánicas. Desde el Génesis encontramos al Señor nuestro Dios anunciando la venida de su Hijo. Así que el Antiguo Testamento está diseñado para darnos esa información. Luego del Antiguo Testamento tenemos los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos dan con su propia inspiración, nos dan detalles diferentes acerca de la vida del Hijo de Dios. Fíjese, el Antiguo Testamento nos habla de aquel hombre que había de venir. Los evangelios nos hablan de ese hombre que ya está presente en la tierra, ese Mesías que ya está presente en la tierra con el propósito de salvar a la humanidad de sus pecados. Luego,
de los evangelios encontramos perfectamente o estratégicamente ubicado el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos básicamente fue escrito para responder esta pregunta: ¿qué debo yo, qué debe usted hacer para ser salvo y convertirse en cristiano? El libro de los Hechos nos relata la historia, la vida, el nacimiento de esos primeros cristianos. Recuerde que ya para el libro de los Hechos Jesús ha resucitado y ha ascendido al cielo. Y ahora encontramos ahora en escena a sus apóstoles haciendo exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran, que eso era ir al mundo, salir al mundo, predicar a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego tenemos las cartas que van desde Romanos hasta Judas, que estas cartas prácticamente son cartas prácticas porque nos instruyen, nos dan una serie de ideas acerca de cómo debe vivir el cristiano. Una vez que yo me he convertido en cristiano, que he hecho lo necesario para convertirme en cristiano, la Biblia me da una guía, una luz, nos da instrucciones acerca de cómo debo yo vivir mi vida cristiana, y de eso habla Romanos hasta Judas. Y finalmente, la Biblia finaliza con el Apocalipsis, que es prácticamente un vistazo a la recompensa eterna que nos espera o que le espera a todos los hijos de Dios. Entonces, fíjese cómo está perfectamente estructurada la Biblia para nuestro aprendizaje. Así que este resumen lo hemos hecho únicamente para decir que estudiar el libro de Hechos es esencial, es importante para entender el lugar que el bautismo tiene en el plan de Dios. Si usted nos está observando, le invitamos, le exhortamos, le animamos a que en algún momento en su tiempo libre tome el tiempo para leer y estudiar la carta o el libro de los Hechos. Encontrará gran información. Lo que hoy vamos a hacer es simplemente un resumen de algunos ejemplos de conversiones, así que esta hora que vamos a tener será insuficiente, por supuesto, para analizar cada detalle. Pero sin más demora, el segundo punto que queremos compartir con ustedes en esta oportunidad es que el libro de los Hechos es un claro cumplimiento de la gran comisión de Cristo Jesús. Nosotros encontramos la gran comisión de Cristo Jesús básicamente en 3 versículos. El primero de ellos ya lo hemos mencionado, ya hemos estudiado acerca de este versículo, y es Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace discípulos? Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús pudo haber dicho cualquier otra cosa, lo que a él se le hubiera ocurrido, porque tenía toda autoridad. Sin embargo, le da importancia en esta ocasión al bautismo. ¿Cómo se hacen discípulos? Un discípulo se hace cuando se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo texto en el cual también ya hemos meditado es Marcos capítulo 15, Marcos 16, versículo 15 y 16, donde Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjese, de nuevo en Marcos capítulo 16, Jesús le da importancia, señala, recalca la importancia del bautismo. Obviamente, basados en este texto, hay 2 cosas importantes que deben ser hechas antes de que una persona se bautice. Esas 2 cosas son: yo necesito que alguien, usted necesita que alguien le predique el Evangelio. Lo vamos a ver ahora en un par de ejemplos en el libro de los Hechos, pero nadie puede ser salvo si no le han predicado el Evangelio. Segundo, dice Jesús, esa persona debe creer en el Evangelio. Dice Jesús: el que creyere y luego fuere bautizado, pues esa persona será salvo. El tercer versículo de la gran comisión de Cristo Jesús lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 47. Pocas veces
meditamos en este versículo, pero es parte del plan de salvación de Dios. Dice Jesús, estas son palabras de Jesús antes de ascender al cielo, les dice a sus apóstoles, y para que se predique en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En esa oportunidad Jesús le dice a sus apóstoles, quédense en Jerusalén porque yo les enviaré la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén, mientras ustedes estén en Jerusalén. Desde ese día, dice Jesús, se comenzará a predicar en mi nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Así que en este texto encontramos otro elemento importante en el plan de salvación de Dios. Hemos dicho entonces, predicar el Evangelio, debemos creer. Ahora este texto nos dice que debemos arrepentirnos o que una persona debe arrepentirse de sus pecados y luego el bautismo. El bautismo juega un papel importante en el proceso de salvación. Lo que vamos a ver hoy en el libro de los Hechos es el cumplimiento de estos 3 versículos. En cada uno de los ejemplos que vamos a ver esta noche, de una u otra forma vamos a encontrar la combinación de estos elementos, la predicación del Evangelio, el creer en Jesucristo, el arrepentirse de sus pecados, vamos incluso a ver la confesión del nombre de nuestro Señor Jesucristo y en cada uno de los casos, casi que sin excepción, estas personas se bautizaban. Algo que es muy importante y que quiero mencionar en este momento es que la Biblia es intérprete de sí misma. Y recuerde esto siempre, nosotros no podemos hacer una doctrina basados en un solo versículo. Necesitamos dejar que la Biblia nos enseñe en su contexto por completo. Digo esto porque en cada uno de los versículos que hoy vamos a ver, no vamos a ver completamente la lista de cada uno de estos elementos en un solo ejemplo, sino que probablemente se mencionen unos, en otras ocasiones otros elementos no, pero sabemos que es la combinación de todos los que hace o lo que hace posible que una persona sea salva. Fíjese, el libro de los Hechos entonces es un claro cumplimiento de la Gran Comisión. Fíjese este cuadro que queremos proveer para usted. Hablamos de la Gran Comisión, en el centro tenemos el libro de los Hechos y a la derecha de su pantalla tenemos los resultados. El primer versículo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesús le dijo, id y predicad, o vayan y prediquen, vayan y enseñen. Luego en la Gran Comisión, dice Jesús, Marcos 16, 16, el que creyere será salvo. Pero también dijo Jesús que hay que arrepentirse en Lucas 24, 47. Finalmente, combinando Mateo 28, 19 y Marcos 16, 16, encontramos que también tenemos que bautizarnos. De nuevo, si usted se le hace un poco complicado lo que estoy diciendo, para que alguien sea salvo, se necesitan estos elementos. 1, que se le predique el Evangelio. 2, que esa persona crea en el Evangelio. 3, que esa persona se arrepienta de sus pecados. 4, que esta persona sea bautizada para la remisión de sus pecados. En el libro de los Hechos, dando inicio en el capítulo 2, versículo 14, encontramos el caso de Pentecostés, donde Pedro y sus compañeros de milicia, el resto de los apóstoles, comenzaron a predicar el Evangelio en muchos idiomas diferentes. Se cumple lo que Jesús les estaba pidiendo, que predicaran el Evangelio. Jesús dijo que se debía creer, pues las personas de esa oportunidad creyeron. De hecho, no solamente creyeron, sino que también se arrepintieron. Y finalmente, ese mismo día, 3,000 personas se bautizaron. Ahorita lo veremos un poquito más en detalle, pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Jesús dijo que cuando los perdidos hicieran esto, serían salvos. Marcos 16, 16. Así que los perdidos a los cuales Pedro les predicó,
en Hechos capítulo 2 recibieron la palabra, recibieron la predicación de Pedro, la creyeron. El texto en el verso 38 dice que se arrepintieron de sus pecados. Finalmente, Jesús dice que los perdidos, al hacer eso, al ser bautizados, se convertirían en discípulos. De nuevo, ese día, estos perdidos, específicamente 3,000, tomaron la decisión de ser bautizados y ellos, según lo que dice la palabra de nuestro Dios, comenzaron a tener una nueva relación con Dios. Desde ese día, comenzaron a ser hijos de Dios. Vamos a continuar entonces diciendo, la gran comisión de Cristo Jesús es simple, amados hermanos y amigos. Nuestro Señor y Salvador usó términos claros y sencillos. Imagínense, estamos perdidos de nuestros pecados y Dios nos ha dado un mensaje, unas instrucciones que son fáciles de entender y que son fáciles de seguir. Jesús no está diciendo nada complicado aquí. Está diciendo, vayan, prediquen, la persona debe creer, debe arrepentirse y finalmente ser bautizado. Eso no tiene nada de complicado, cualquiera lo puede comprender. Así sería el verdadero cumplimiento de la gran comisión y es claro y preciso. Vamos a ver una y otra vez cómo este patrón se repite en los ejemplos que tenemos en la carta o el libro de los Hechos. Dios entonces nos dio el libro de los Hechos como un gran regalo con ejemplos claros y abundantes de la comisión de Cristo, siendo seguida por personas de diversos antecedentes y de diversas circunstancias. Espero que ya todos estén listos para entrar ya en materia. Vamos en un momento a ir analizando cada uno de esos ejemplos, pero en tercer lugar, antes de pasar ahí, quisiera que entendamos todos o que reconozcamos todos el propósito del libro de los Hechos. El propósito del libro de los Hechos es proporcionarnos relatos detallados acerca de las conversiones a Cristo. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas en el primer siglo? ¿Qué fue lo que hicieron ellos para convertirse en cristianos? Cualquier cosa que ellos hayan hecho para convertirse en cristianos es lo mismo que necesitamos hacer hoy en día nosotros para convertirnos en cristianos. El Espíritu Santo entonces inspiró a Lucas para escribir el libro de los Hechos con este propósito principal: darnos a usted y a mí múltiples ejemplos y casos de conversión, incluso de no conversión. El libro o la carta de los Hechos es un libro tan importante que muchos comentaristas, específicamente para este estudio vamos a mencionar a J.W. McGarvey, un gran y reconocido comentarista. En uno de sus comentarios acerca del libro de los Hechos, dijo que si nosotros extraemos o quitamos del libro de los Hechos los relatos de este tipo, es decir, las conversiones de estas personas al cristianismo e incluso algunos intentos fallidos de la misma, junto con los hechos e incidentes preparatorios y consecuentes de cada uno, sencillamente habremos agotado por completo el contenido del libro. Es decir, en otras palabras, el libro de los Hechos en su totalidad habla acerca de estas conversiones al cristianismo. Así que los hombres de hoy, usted que me escucha y todos los seres humanos que vivimos hoy en día, debemos seguir y usar las conversiones en el libro de los Hechos como nuestra guía. Hace un momento lo dije de otra forma. Si Dios nos ha dejado este gran regalo para que nosotros lo leamos y conozcamos de él, entonces cualquier cosa que estos hombres y mujeres hayan hecho para convertirse en cristianos es lo mismo que nosotros necesitamos hacer hoy en día. Así de simple. Supongamos que la historia de conversión de alguien hoy en día, es decir, lo que alguien hizo para ser salvo hoy, no se alinea o no coincide con los relatos de la conversión del libro de los Hechos, pues simplemente lo que esa persona hizo hoy, si contradice estos ejemplos, pues su conversión no es válida.
Si por el contrario, supongamos que la historia de conversión de alguien hoy, es decir, lo que ese alguien hizo para ser salvo, se alinea o coincide de manera idéntica con los relatos que tenemos hoy en el libro de los Hechos, pues esa persona puede estar segura que se ha convertido verdaderamente al Señor. De lo contrario, no. Las conversiones que ocurren bajo cualquier otro pretexto, que no sean las que el libro de los Hechos nos dan, o bajo cualquier otra dispensación que no sea en la del libro de los Hechos, realmente y simplemente no son conversiones. Creo que, dicho de otra forma, la manera más fácil de decirlo es: el libro de los Hechos es la guía que tenemos para saber cómo convertirnos a Cristo o si lo hemos hecho de una manera incorrecta. Así que, bueno, yo espero que cada uno de ustedes esté listo ya para entrar en materia. Lo que vamos a hacer el resto de esta clase, el tiempo que nos queda, es brevemente analizar cada uno de estos ejemplos. Usted tiene un cuadro, aquellos que enseñaron. Vamos a tratar de seguir el patrón de la Gran Comisión. Hemos dicho, se debe enseñar, se debe creer, se debe la persona arrepentirse, debe confesar su fe en Jesucristo, debe bautizarse para que finalmente obtenga el resultado de la salvación. El primer ejemplo que quiero compartir con ustedes es el ejemplo de los judíos. Cuando digo judíos me refiero a Hechos capítulo 2, donde el día de Pentecostés Pedro y los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio. Es decir, por primera vez en Hechos capítulo 2 se va a cumplir el mandamiento de Jesús de la Gran Comisión. En esa oportunidad es Pedro que se levanta y comienza a predicar. En el capítulo 2, versículo 36, le dice a estos judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les da la respuesta, versículo 38, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tan solo en esta lectura hemos visto entonces a Pedro predicando, a Pedro enseñando. Hemos podido concluir que estas personas creyeron el mensaje de Pedro, porque ellos mismos preguntan: ¿qué haremos? Pedro les da la respuesta. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. La pregunta que yo me hago es: ¿de dónde obtuvo Pedro esta respuesta? ¿Por qué les respondió tan enfáticamente? Bueno, la respuesta de Pedro no es tanto la respuesta de Pedro. Pedro simplemente está obedeciendo lo que Jesús les dijo a ellos: vayan, prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero también les dijo en Lucas 24 que los que escucharan el Evangelio tenían que arrepentirse. Estas personas obedecieron. De hecho, si usted continúa en el versículo 41, Hechos 2, 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál fue el resultado? Estas personas dieron el paso de obediencia, creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados. ¿Cuál es el resultado de eso? La salvación, el perdón de sus pecados. Se lo dijo Pedro en el versículo 38. Así que este es el primer ejemplo que tenemos de conversión en el Nuevo Testamento. Fíjese con cuidado cada uno de las cosas que ellos hicieron. Pues bien, el segundo ejemplo que quisiera compartir con ustedes es el caso de los samaritanos. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 8. Espero que usted tenga su Biblia. Vamos a saltar unos cuantos capítulos. La iglesia está siendo perseguida. Para ubicarnos en contexto, la iglesia está siendo perseguida. Algunos de ellos han tenido
que salir de Jerusalén está siendo esparcidos. Y allá en el capítulo 8, específicamente vamos a leer versículo 12, encontramos a un predicador, Felipe, predicando el Evangelio, hablando con denuedo, haciendo grandes señales y milagros. Y fíjese lo que el versículo 12 dice, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Basado en este texto, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, como lo mencioné hace un momento, no todos los elementos los vamos a encontrar en cada uno de los versículos. ¿Qué encontramos en este texto de Hechos 12, Hechos 8:12? Encontramos que tanto hombres como mujeres creyeron. De nuevo, no tengo tiempo en esta oportunidad, pero cuando estudiamos profundamente el libro de los Hechos y también todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que cuando se usa la palabra creer es una referencia al cumplimiento de cada uno de estos elementos. Fíjese cómo el texto dice, incluso, que ellos creyeron a Felipe porque Felipe les anunciaba el reino de Dios. Es decir, estos samaritanos fueron enseñados y ellos creyeron en ese evangelio que se les predicó. Y el texto dice, se bautizaban hombres y mujeres. De hecho, ahí mismo, en el versículo 13, encontramos a un hombre específico que es mencionado por nombre, de nombre Simón. Este hombre, Simón, dice que literalmente creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónico. Así que vamos completando el cuadro. Ahorita lo vamos a ver en su totalidad al final, pero vemos entonces que los samaritanos creyeron, perdón, y se bautizaron. El mismo Simón creyó y se bautizó. Hablemos ahora acerca del eunuco en el capítulo 8, versículos 26 al 40. Por cuestiones de tiempo, por supuesto, no podremos analizar todo el contexto, pero vamos a leer específicamente versículos 35 al 38. Dice, Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y mandó a parar el carro.
Dice así, capítulo 17, 12 y 13. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también los de Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. En este caso, los hermanos de Berea, entonces, se les predicó la palabra. Ellos eran muy diligentes y comprobaban lo que Pablo les decía, lo comparaban con la Escritura, y muchos de ellos creyeron, es decir, obedecieron el plan de salvación de Dios. Una vez más, la lógica nos dice que debieron haber obedecido todos los elementos. Los de Atenas, ahora en el capítulo 17, versículos 16 al 34, de nuevo vamos a leer solamente algunos versículos ahí. Específicamente, verso 18 dice así: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 32. Por favor, lea conmigo al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esta obra otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Verso 34, mas algunos creyeron, una mujer llamada Damaris y otros dos con ellos. En este caso vemos cómo a ellos se les predicó el Evangelio, algunos lo creyeron, otros no, pero el texto nos dice que algunos creyeron, por tanto se arrepintieron de su camino y se volvieron a Dios. El caso de los corintios, en Hechos capítulo 18, vamos a leer específicamente el versículo 8. Pablo estuvo en esa ciudad, por supuesto, predicando el Evangelio. De nuevo, algunos se opusieron, algunos no creyeron a la palabra de Pablo. Sin embargo, el versículo 8 dice que Crispo, un principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Fíjese, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Este texto me encanta porque menciona prácticamente cada uno de los elementos de los cuales hemos hablado. Se les predicó el Evangelio, dice oyendo, es decir, que oyeron el mensaje, creyeron, perdón, en ese mensaje, lo creían. Eso, por supuesto, los llevó a dar el paso del bautismo. Es obvio, no está escrito aquí, pero es implícito que ellos necesitaron arrepentirse de sus pecados y confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo vamos completando el cuadro que usted tiene en la presentación. Cada uno de ellos, casi que por completo, en toda la lista vemos cómo ellos creyeron, cómo algunos se dice que se arrepintieron, pero en cada uno de los casos que hemos ido viendo, ellos tomaron la decisión de ser bautizados. El último ejemplo que quiero que veamos es en Hechos capítulo 19, lo tenemos acá, donde Pablo llega a Éfeso, se encuentra a 12 hombres, a 12 discípulos. Pablo les pregunta acerca del Espíritu Santo, ellos dicen: no sabemos qué es el Espíritu Santo. Pablo le dice: ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? ¿Bajo qué enseñanza? Ellos le dicen: bajo el bautismo de Juan. Oh, Pablo dice: encuentro que hay un problema en eso. Les anuncia la verdad, les dice prácticamente a ellos: ustedes deben ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesús para que reciban el Espíritu Santo. De hecho, Pablo les impone las manos y ellos comienzan a hablar en otras lenguas y hacer señales. ¿Qué encontramos en esa historia? Simplemente, hermanos, a 12 hombres con la disposición incluso de volver a ser bautizados. Hermanos y amigos, yo hubiese querido tener más tiempo para hablar un poco más acerca de los detalles de cada una de estas conversiones, pero eso sería tanto como estudiar todo el libro de los Hechos. Esto lo hemos mencionado únicamente para decir que casi en su totalidad, sin temor a equivocarme, en cada uno de los casos de conversiones del Nuevo Testamento
encontramos que esos hombres, esos primeros cristianos, esos primeros discípulos, lo que hicieron para convertirse en cristianos fue básicamente seguir el patrón de la gran comisión. Cristo dijo, se les debe predicar, a ellos se les predicó. Cristo dijo, deben creer ese mensaje. Prácticamente ellos creyeron el mensaje. Cristo dijo, se va a predicar en mi nombre acerca del arrepentimiento. Prácticamente todos se arrepintieron. Jesús dijo, el que fuere bautizado o hagan discípulos bautizándolos, en su totalidad todos fueron bautizados. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice que debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es exactamente lo que hizo el etíope eunuco. Dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso fue lo que ellos hicieron para convertirse en cristianos. Seguir el patrón, seguir el plan de Dios de la gran comisión. Entonces, una descripción general del relato de conversión en el libro de los Hechos es: ninguna condición única, como ya lo he mencionado, de salvación se incluye específicamente o explícitamente en cada relato de conversión, pero ningún relato de conversión individual incluye explícitamente todas las condiciones de salvación. Lo hemos visto. Algunos se dice que creyeron, no se dice que se arrepintieron, pero intuimos que así fue. La Biblia no necesita decirlo, cada uno de los elementos en detalle. Son piezas de un rompecabezas que nosotros mismos necesitamos armar. En tercer lugar, cada persona, y esto sí casi que sin temor a equivocarme lo digo en un 100%, cada persona que fue salva en el primer siglo siguió los mismos términos de salvación. Claro que sí. Cuando se comparan y se combinan todos los relatos de la conversión, nosotros obtenemos fácilmente el cuadro completo del plan de salvación de Dios para la humanidad. Présteme atención, hermanos, por favor, amigos, lo que voy a decir en este momento. Un estudio en detalle de cada una de las conversiones que hoy hemos mencionado en este estudio nos muestra 4 verdades importantes. La primera, los que se convirtieron en el primer siglo hicieron exactamente lo que se les dijo que hicieran. 2. Los que se convirtieron en el primer siglo hicieron inmediatamente lo que se les dijo que hicieran. No se esperaron al día siguiente, no se esperaron tiempo después, el mismo día lo hicieron. Tercero, los que se convirtieron hicieron uniformemente, en todos los casos, lo que se les dijo que hicieran. Y en cuarto y último lugar, los que se convirtieron en el primer siglo recibieron graciosamente o de gracia la misma bendición de la salvación. Así que esto es muy importante, porque el libro de los Hechos es enfático en eso y es un gran libro que tenemos nosotros para estudiar hoy en día. Finalmente, tome nota del lugar del bautismo en los relatos bíblicos de conversión de los cuales hemos estudiado en esta oportunidad. Y pregunte, si el bautismo no fuera esencial para la salvación, como dicen algunos, el bautismo no es esencial, uno no esperaría encontrarlo en los relatos de conversión y mucho menos encontrarlo explícitamente mencionado con tanta frecuencia. De verdad, si el bautismo no fuera tan necesario, ¿por qué en todos los casos que hemos visto, en todos los ejemplos, estas personas tomaban la decisión de ser bautizadas? Me parece una interesante pregunta. 2. El bautismo se incluye explícitamente en los relatos con más frecuencia que el arrepentimiento o la confesión. Es decir, lo que dijimos hace un momento, puede que en algunos casos se nos mencionara que creyeron, pero no decía que se arrepintieron. En otros textos dice que se arrepintieron, pero tal vez no nos decía que confesaron, pero sí que en cada uno de los casos se nos dice que se bautizaron. Interesante, ¿no? El bautismo se incluye explícitamente tan a menudo
como se incluye explícitamente el creer. Creer y bautizarse, eso sí que son dos elementos que se mencionan con mucha frecuencia. Los lectores de la Biblia se inundan con la esencialidad del bautismo cuando leen las conversiones del libro de los Hechos. Hermanos y amigos, los hombres de hoy deben seguir y usar las conversiones del libro de los Hechos como una guía. Las predicaciones de hombres no pueden usarse como una guía. Debemos dejar que sea la Biblia que nos guíe en cuanto al tema de la salvación, específicamente en cuanto al tema del bautismo. Lo que tiene usted acá en la presentación es un resumen de lo que hemos visto en esta noche. En primer lugar, el libro de los Hechos es un claro cumplimiento de la gran comisión de Jesucristo. 2. La gran comisión requiere una enseñanza, requiere fe, requiere arrepentimiento y requiere bautismo. 3. El propósito del libro de los Hechos es proporcionar detalles o relatos detallados de las conversiones a Cristo. 4. Cuando se comparan y se combinan todos los relatos de conversión, la imagen completa del plan de salvación de Dios es evidente. Esa es que al escuchar el Evangelio, la persona debe creer, debe arrepentirse, debe confesar su fe y ser bautizada. Ese es el plan de Dios. Siguiente, el bautismo se menciona explícitamente en la mayoría de los relatos de conversión, mientras que la mayoría de los otros términos de salvación no se mencionan explícitamente, pero sabemos que están ahí implícitos. Finalmente, las conversiones de los Hechos enseñan la absoluta necesidad del bautismo para convertirse en cristiano. Y esa es la conclusión. El bautismo es esencial para que uno sea convertido o convertida esta persona a Cristo Jesús. Les quiero dejar en esta oportunidad con el cuadro que hemos estado completando en cada una de las lecciones. A su izquierda usted encuentra cada uno de los versículos en los cuales hemos meditado y a la derecha encontrará las bendiciones que obtenemos por medio del bautismo. Como usted puede ver en la parte izquierda, tenemos a un hombre pecador que cuando decide bajar a las aguas del bautismo, sale de ellas totalmente emblanquecido, el Señor perdona sus pecados y recibe cada una de estas bendiciones que usted encuentra a la derecha de su pantalla. Gracias por acompañarme en esta noche. Como en cada una de las lecciones, haremos un video en particular aparte hablando acerca de algunas objeciones presentadas a estos ejemplos del libro de los Hechos, y esto nos ayudará, a entender un poco mejor esta lección. Les deseo mil bendiciones en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video.